Buen día, Misión Ixtapaluca. Buen día, hermanos en Cristo y amigos que nos acompañan. Tenemos una mala costumbre, ¿verdad? Cuando compramos un aparato nuevo. La mala costumbre es abrir la caja, sacar el aparato, empezar a hacer conexiones, pero no leemos muchas veces las instrucciones y eso a veces causa que nos sobren piezas o no sepamos en dónde se ubica otra de las piezas y al final terminamos leyendo las instrucciones para ver qué es lo que nos falló. Bueno, pues hemos estado viendo Juan capítulo 9, al hombre ciego de nacimiento que recibió la vista, que recibió unas instrucciones muy específicas, las siguió al pie de la letra, sin preguntar, sin cuestionar, y recibió un milagro. Su vista fue devuelta. Nos quedamos en el versículo 17 y hoy vamos a continuar, pero antes vamos a unirnos en esta alabanza que estamos clamando. Es una oración cantada. Se le clama a Dios: Señor, abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Este hombre ciego, una vez que le fueron abiertos los ojos, quería conocer a su sanador y a su salvador, y lo conoció. Pues igual nosotros vamos a unirnos en este canto, en adoración. Adelante. Vamos a continuar entonces con este capítulo, viendo la conclusión del evento donde estuvimos presentes, dijimos, en esta imaginación. Un hombre ciego de nacimiento que recibe la vista. Cuando sigue instrucciones específicas, se le pone lodo en los ojos, se le dice: ve a lavarte al estanque de Siloé, obedece y regresa viendo. Bien, vámonos al versículo 17. Dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Allí nos quedamos y vemos que los fariseos se irritaron al este hombre que había sido ciego reconocer al Señor Jesús como un profeta, un hombre enviado de Dios. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista,
hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Bien, los fariseos, yo pienso que en este punto ellos, como decimos nosotros coloquialmente, navegaban con bandera de tontos. Es seguro que ellos sí conocían a este hombre, sabían que era ciego. Primero, ¿por qué lo conocían? Pues porque ellos hacían recorridos por la ciudad y seguramente algunos de ellos le ayudaban con alguna moneda. Acuérdense que los fariseos, una de las acusaciones del Señor Jesús era que hacían las cosas para ser vistos de los hombres. Seguramente se acercaron a este hombre y le ayudaban con alguna moneda. Y otra prueba de que seguramente lo conocían es que este hombre, como vamos a ver más adelante, tenía un buen conocimiento de las verdades espirituales y eso era porque acudía con regularidad en esos días de reposo a la sinagoga a escuchar el mensaje de Dios. Ellos hacen preguntas, los fariseos hacen preguntas al hombre, ¿cómo fuiste sanado? El hombre les explica, bueno, es que este hombre, no, dijimos que conocía el nombre, ¿verdad?, de Jesús. Este hombre Jesús me puso lodo, me dijo que me fuera al estanque de Siloé a lavarme, lo hice y regresé viendo. No haya ninguna contradicción en este hombre, en las respuestas que les da. Seguramente ellos conocen la verdad de que este hombre era ciego y de que ahora ya había sido sanado, pero no están dispuestos a recibir esa verdad. Lo que hacen es presionar a este hombre y de alguna manera indirecta mandan llamar a los padres para presionarlos a ellos porque esperan que ellos den otra respuesta que sea adecuada a lo que ellos quieren. Versículo 19. Ya mandaron llamar a los padres y les preguntaron diciendo, ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Lo que buscaban los fariseos era intimidar a los padres para que de alguna manera reconocieran, porque ya estaba dada la sentencia de que cualquiera que reconociera al Señor Jesús como Mesías, como el Mesías esperado, fuera expulsado de la sinagoga. Buscan entonces intimidar a los padres, y es la respuesta que dieran los padres, sea positiva o negativa, ellos tenían, pensaban la sartén por el mango. Así como cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿es lícito dar impuesto al César? Y si decía, sí, sí es lícito, entonces lo iban a calificar, a acusar de traición a la nación judía. Y si decía, no, no es lícito, pues lo iban a acusar con los romanos diciendo que había alguien ahí que se negaba a pagar impuestos, pero nos esperaban la respuesta del Señor Jesús. Bueno, esta imagen de esta moneda, ¿de quién es? Del César, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Igualmente con estos padres de este hombre, si decían, sí, él fue ciego y este hombre Jesús lo sanó, pues entonces estaba ya la orden, la sentencia de que fueran expulsados. Ellos no querían ser expulsados. Si decían de alguna manera mentirosa, ¿verdad?, para salvar la situación, pues no, es que realmente él no era ciego. Le dijimos que fingiera ser ciego para que viviera de eso. Pues entonces ya tenían un motivo para decir, ya ven, no era ciego. Así es de que querían presionar a los padres. Es su hijo, sí, el que dicen ustedes que nació ciego, sí, ¿cómo es que ahora ve? Y versículos 20 y 21. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. Perdón, 20. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él hablará por sí mismo. Los padres temerosos, pero sabiamente,
les responden afirmando, sí, él es nuestro hijo, sí, cierto, nació ciego, pero no tienen respuesta de cómo es que él ahora ve, cómo sanó o quién lo sanó. Y entonces lo que hacen es devolverle el balón, ¿verdad?, a los fariseos. ¿Saben qué? Pues él es un adulto, pregúntenle a él podrá responderles. Y pues con eso ya la libraron. Versículo 22 y 23. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntele a él. Bueno, podemos pensar que este hombre, una vez que fue sano, lo primero que hizo, de pura felicidad, ha de haber sido ir a su casa con sus padres, platicarles todo lo que sucedió, hablarles de este hombre Jesús y lo que había hecho. Y bueno, estaba ahí la respuesta, pero los padres no querían arriesgarse a ese juicio, a esa sentencia que ya los fariseos habían dado, de que cualquiera que reconociera al Señor Jesús como Mesías fuera expulsado. Una evidencia de que los fariseos sabían que el autor de los milagros que se estaban presentando en todos lados era el Señor Jesús, la vemos en estos versos. ¿Por qué? Porque esa sentencia de expulsar a quien reconociera al Señor Jesús de la sinagoga, pues estaba dada y era para causar temor. La gente no quería recibir ese castigo, era para ellos un castigo. Entonces lo que los padres hicieron, pues con esa sabiduría fue devolver el balón y decir, bueno, pregúntenle a él, tiene la edad suficiente. Versículo 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Cuando los fariseos no pueden lograr nada en cuanto a la respuesta que esperaban recibir de que sí es cierto, este hijo nuestro nunca fue ciego, o pues ese hombre Jesús lo sanó, entonces fuera de aquí. No reciben la respuesta, vuelven a llamar al hombre y de alguna manera esta expresión de da gloria a Dios, sabemos que ese hombre es pecador. Esta expresión da gloria a Dios casi podríamos traducirla como, ¿sabes qué? Jura por Dios y es mejor que digas la verdad. Era una forma nuevamente de presionar. Y están haciendo una acusación que no tiene fundamento. Sabemos que ese hombre es pecador, sabemos que él es un hombre pecador. ¿De dónde lo sacaron? ¿En base a qué lo estaban diciendo? Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Desde aquí ya este hombre los está poniendo a los fariseos en contra de la pared cuando habla con el fundamento de su propia experiencia y la bendición que ha recibido de la vista. Estas palabras de él las podemos traducir de esta manera. Bueno, si ustedes dicen que es pecador, pues yo no lo puedo asegurar, pero lo que sí les puedo asegurar es que antes yo era ciego, ahora veo. En otras palabras, ¿qué me pueden decir ustedes acerca de esto? ¿Qué respuesta me dan? ¿Cómo pueden solucionar esto? ¿Qué explicación me pueden dar sobre esto que me ha sucedido a mí? Versículo 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Los fariseos evaden la pregunta del hombre, ¿verdad? Una cosa sé, habiendo sido ciego, ahora veo. Y ay, ¿qué decimos? Bueno, ¿cómo fue que sanaste? Versículos 27 al 29. Él les responde, ya se los he dicho y no han querido escuchar. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Quieren también ustedes hacerse sus discípulos?
y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Aquí el hombre que había sido ciego lo sigue manteniendo en contra de la pared y con una forma de sarcasmo todavía les pregunta: ¿acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Lo que nos da a entender que este hombre ya, por decisión propia, conociendo solamente de nombre al Señor Jesús, ya se sentía su discípulo y seguramente quería conocerlo, ¿verdad? Lo sigue manteniendo contra la pared a los fariseos, con sarcasmo les pregunta si quieren ser sus discípulos. Esto los ofende, los hace que reaccionen de una manera soberbia. No, nosotros somos discípulos de Moisés y se sienten que están hablando ya lo máximo acerca de Moisés, cuando el Señor Jesús, pues a Moisés sí lo consideró un gran hombre, pero cuando vino Juan el Bautista, las palabras del Señor Jesús fueron: eh, antes de Juan, cuando se estuvo hablando de Juan, antes de Juan no se ha levantado profeta como él. Y esto estaba abarcando hasta Moisés, ¿verdad? Así es de que estos fariseos que se calificaban como discípulos de Moisés, pues realmente no era la gran cosa para el hombre, ¿verdad? El hombre que había ya conocido de alguna manera, todavía no completamente, pero de alguna manera ya conocía al Señor Jesús, ya se sentía su discípulo. Estos discípulos, estos fariseos, comparan a Moisés con el Señor Jesús y dicen: bueno, Moisés sí hablaba a Dios, hablaba a Moisés, pero de este hombre, ¿quién es este hombre? Es un completo desconocido. Realmente no era tan desconocido porque ya habían dado la sentencia, ¿verdad?, de que cualquiera que lo reconociera como el Mesías fuera expulsado de la sinagoga. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. La respuesta del hombre sería algo como esto: pues eso sí que está raro. Les demuestro que a mí me abrió los ojos y ustedes ni siquiera lo buscan para investigar si viene de Dios o no. Eso es algo que los sigue manteniendo contra la pared, ¿verdad? Bueno, pues qué maravilla. Ustedes no saben ni de dónde viene. Ya les dije cómo me abrió los ojos. Y en vez de que ustedes digan: ¿sabes qué? Guíanos, dinos quién es, queremos ir con él y preguntar cómo fue que te abrió los ojos. Pero no, ellos son discípulos de Moisés y Dios habla a Moisés, pero de este hombre no sabemos si Dios le está hablando. Pero el hombre que había sido ciego les da esa respuesta sarcástica, ¿verdad? Pues qué maravilla es esto. A mí me abrió los ojos y ustedes ni siquiera lo buscan para investigar si viene de Dios. Versículos 31 al 33. Sigue diciendo el hombre: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ahora viene el golpe final, ¿verdad?, del hombre que había sido ciego hacia los fariseos, hacia los estudiados. La primera verdad: Dios no oye a los pecadores. Así es de que si el Señor Jesús fuera pecador como ellos lo acusaban, simplemente Dios no lo escucharía ante una petición de: Señor, sana a este hombre, que esta forma, este método, esto que estoy haciendo, sea suficiente para que él sea sano. Bueno, está diciendo el Señor Jesús: yo no creo que sea pecador. ¿Por qué? Porque, pues, como ustedes dicen, Dios no oye a los pecadores, pero este hombre me sanó. Y de alguna manera, fíjense que le está diciendo a los fariseos: pues ¿saben qué?
a ustedes Dios los escucha a ustedes, porque que yo sepa, que yo haya escuchado, ustedes no han hecho ningún milagro. Entonces, la primera verdad, Dios no oye a los pecadores, es cierto. Segunda verdad, quien es temeroso de Dios y obediente, siempre será escuchado por Dios. Y está diciendo de manera indirecta, yo confío que este hombre, Jesús, que me sanó, es temeroso de Dios, reverencia a Dios, le honra, le respeta, le adora, es temeroso de Dios y es obediente a Dios. Por eso es que Dios lo escuchó y por eso es que yo recibí la sanidad. Indirectamente se está refiriendo a él, ¿verdad? Pero más indirectamente se está refiriendo también a ellos. Así como les dice, desde el principio no se ha escuchado decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Como dijimos la vez anterior, desde el Génesis hasta el Evangelio de Juan, no hay registro de que a alguien se le haya recibido el milagro de recibir la vista, de un ciego que haya recibido la vista, por manos de un profeta, por manos de un sacerdote o por manos de un apóstol hasta ese momento. Y de manera indirecta, como dijimos, les está diciendo a los fariseos, ¿saben qué? Pues yo creo que ustedes no son temerosos de Dios ni obedientes, porque pues hasta la fecha no se ha escuchado que alguno de ustedes, de sus antecesores, en sus líneas sacerdotales, pues hayan hecho este tipo de milagros, ¿verdad? Nunca se ha sabido eso de parte de ustedes. Versículo 34, aquí es donde reaccionan ellos. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Ya que los dejó sin argumentos, lo único que pudieron hacer ante esa incapacidad de dar respuesta y de reconocer al Señor Jesús como el Mesías y como el sanador, lo más rápido para ellos fue ejercer su autoridad. Lo declaran como un hereje, ¿verdad? No dice ahí, pero prácticamente si iba a ser expulsado de la sinagoga, era por una herejía. Lo declaran como un hereje y queda expulsado de la comunidad de la sinagoga. Versículos 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquí vemos nuevamente la iniciativa del Señor Jesús. Él se deja ver como que el Señor Jesús estuvo pendiente de todo lo que este hombre estaba viviendo con sus padres, con sus vecinos, con los fariseos, ahí en las instalaciones del templo. Y lo más seguro es que el Señor Jesús anduvo buscando a este hombre, lo encuentra y ahí está la iniciativa. Él estuvo pendiente en todo momento acerca del hombre. Lo busca, lo encuentra, lo cuestiona. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ese término, en el Hijo de Dios, prácticamente se puede traducir como ¿crees tú en el Mesías enviado de Dios? ¿O crees tú que el Mesías es Dios hecho hombre? Y bueno, el hombre le responde que sí, que él cree en él y sabe que el Mesías ya está ahí entre el pueblo. El hombre contestó de esa manera afirmativa, pero también deja ver que le gustaría conocerlo personalmente cuando le dice, pues, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y al Señor Jesús se le presenta, soy yo, ¿verdad? Yo soy el que habla contigo, soy el Mesías. Este hombre cae de rodillas, esa expresión caer de rodillas es la forma de adorar que tenían ellos también. Cae de rodillas, adora al Señor Jesús, lo reconoce como el Mesías, como Dios hecho hombre. El Señor Jesús, vemos que acepta esa adoración, no le dice
como vemos en Apocalipsis 19:10, cuando un ángel está hablando con el apóstol Juan y el apóstol Juan cae de rodillas. Vamos a leerlo rápidamente. Apocalipsis 19:10. Dice así. Voy a leer el 9 también. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan, el apóstol, en esa visión que estaba teniendo, el ángel que se le presentó, dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, igualmente aquí, si el Señor Jesús no fuera Dios, él mismo le hubiera dicho al hombre, no, yo no te postres ante mí, no me adores, yo no soy Dios. Pero el Señor Jesús aceptó la adoración. El hombre cae de rodillas, le adora, entiende que es Dios encarnado, lo que no aceptaron los fariseos. Versículos 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fueran ciegos, no tendrían pecado, mas ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Lo que notamos es que los fariseos no se quedaron tranquilos una vez que expulsaron a este hombre del templo, ¿verdad? Seguramente mandaron a algunos de ellos para que lo fueran siguiendo y el Señor Jesús, cuando encuentra a este hombre que había sido ciego y se presenta ante él, dice unas palabras muy específicas, pero sabía que ahí estaban esos otros hombres, sabía que las iban a escuchar, y por eso les dice, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y los fariseos, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? En otras palabras, ¿nos estás acusando que nosotros somos ciegos? Bueno, la respuesta es, pues sí, ¿verdad? El juicio, ese juicio al que se refería el Señor Jesús, se determina por la decisión que las personas hagan acerca del Señor Jesús. Si lo aceptan como único, suficiente Señor y Salvador, rindiendo sus vidas, confesando su pecado, arrepintiéndose de él, entonces se pasa de la ceguera a la vista, ¿verdad? Todo en el aspecto espiritual. Pero aquellos que se mantienen en su ceguera espiritual y se encierran en su propia sabiduría, en su propia religión o religiosidad, en su propio estilo de vida, en sus propias filosofías, en sus propias buenas obras, bueno, pues ellos van a mantenerse ciegos, ¿verdad? Espiritualmente. Y cuando el Señor Jesús dice esas palabras, está hablando con el hombre que había sido ciego, pero sabía que aquellos estaban allá escuchando. Los fariseos se ponen el saco, el Señor Jesús aprovecha eso para hacerles ver que todavía tienen la oportunidad de salvación si es que reconocen su ceguera espiritual. Y ellos sostienen que no necesitan a ese autoproclamado, según ellos, Mesías, pues entonces tendrían que ir a juicio. Y ese juicio se llama infierno. Vamos a sacar la conclusión. La primera conclusión que sacamos es que este hombre mantuvo su fe a pesar de la incredulidad de los fariseos, a pesar de la presión religiosa. Este hombre, en la fe que se había desarrollado en él por una experiencia personal, nada lo podía cambiar. Podrían decirle
todo lo que quieran acerca de ese hombre es pecador, ese hombre nadie lo conoce, ese hombre no es discípulo de Moisés, ese hombre no es nadie, ¿verdad? Pero pues la presión era cualquiera que lo reconozca como Mesías, será expulsado de la sinagoga. Así es de que igualmente nosotros vamos a estar recibiendo presión de parte de las personas, ¿verdad? Nos van a dar argumentos, nos van a querer demostrar ciertas cosas acerca del Señor Jesús, o circunstancias que hemos vivido, circunstancias que nos acontecen, nos van a decir, bueno, si realmente Dios existe, si realmente tuvieras fe, si realmente Dios estuviera de tu lado, pues esto no te habría pasado, o esto es lo que sí te podría ayudar. Muchos argumentos vamos a encontrar, pero si realmente ya nuestra vista espiritual está clara, si ya hemos reconocido que la palabra de Dios es verdad, que allí nos enseña que el Señor Jesús vino, es Dios en forma de hombre y murió en nuestro lugar, y eso ya lo hemos tomado de manera personal como una experiencia, bueno, pues todo lo que nos digan ya no va a cambiar nuestra fe, ¿verdad? No vamos a entrar en esa apostasía de que ahora ya me alejo, ¿verdad? Porque simplemente no quepo yo aquí, porque no he podido cambiar, porque ya no creo esto. No, la fe va a estar ahí y nada la va a cambiar. Entonces, vamos a desarrollar esa fe. Es lo primero que tenemos que entender. Lo segundo, siempre va a haber expresiones u opiniones negativas acerca del Señor Jesús, pero esa experiencia personal va a hablar más fuerte que esas otras voces. Y lo tercero, cuando se ha entendido el mensaje del Evangelio, siempre va a haber una inquietud por conocer mejor a quien ha hecho ese milagro de lavar nuestros pecados, garantizar nuestro destino eterno en el cielo con Él, y recibir de pura gracia, es un regalo de Dios, esa salvación, pues solamente nos queda buscarle, ¿verdad? Querer conocerlo para adorarle, para servirle, mientras no tengamos la bendición de estar en esta vida. Bueno, el hombre que había sido ciego recibió la vista. Nosotros sin Cristo estábamos ciegos. Cuando conocimos el Evangelio, empezó a aclararse la vista. Cuando recibimos esa palabra en nuestras almas y en nuestros espíritus, eso fue tomando forma, fue haciéndose cada vez más claro, y cuando hemos tomado esa decisión de rendir nuestras vidas, pues la vista ahora es clara. Ahora creemos. ¿Quién es Él para que crea? Pues es Él se ha presentado, y como dice la palabra, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Y es lo que queremos hacer, si es que ya hemos recibido esa vista, si es que ya hemos recibido esa salvación. Queremos conocer al Señor Jesús, queremos conocer mejor a Dios, lo que hay en su corazón, lo que hay en su voluntad. Aquí está la palabra de Dios. Queremos conocerlo cada vez mejor y servirle y hacernos sus discípulos desde ya. No es pensar, me haré discípulo o no, sino, no, ya quiero ser discípulo, ya quiero aprender más de él. Y eso es lo que se espera del cristiano que ha nacido de nuevo, del cristiano que ha recibido la salvación, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo y que ahora tiene la seguridad de que venga lo que venga, el COVID, los terremotos, el asteroide que choque contra la Tierra, la peor situación en el mundo, vamos a estar con Él. No tenemos ese problema. Si vivimos, para Él vivimos.
Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. En el nombre de Jesús, amén. Estemos preparados, ya lo hemos dicho. La vida cristiana es preparación para esperar el regreso del Señor Jesús. Y mientras, hacer lo que nos corresponde hacer en el trabajo, en la escuela, en el hogar, en la familia, en la comunidad, lo que Dios nos ha puesto a hacer, seguirlo haciendo. Nos vemos primeramente Dios la semana que entra. En el nombre de Jesús. Y Héctor amén. Martínez, médicos colombianos, terminaron de hacer el paquete. Contemplaron su obra y se sintieron satisfechos. Era un paquete bien hecho, bien ajustado. La obra de varios años de investigación. No habían empaquetado instrumentos quirúrgicos, ni habían empaquetado drogas o medicinas. Tampoco habían empaquetado un cadáver para conducirlo al sepulcro. Por el contrario, los doctores Rey y Martínez, ginecólogos de Bogotá, habían empaquetado un bebé recién nacido al pecho de su madre. Estos médicos han implantado una, entre comillas, nueva técnica para salvar la vida de los bebés que nacen con muy corto peso, algunos con apenas 1 kilo. En vez de ponerlos en una incubadora y en vez de alimentarlos con soluciones químicas, los ponen junto al pecho de su madre y les dan leche materna. El resultado ha sido asombroso. Los bebés se reponen mucho más rápido y ganan mucho más peso que con el método científico tradicional. Amigo, gran logro el que han hecho estos médicos colombianos. Cansados de la ciencia y la tecnología, han buscado salvar la vida de los bebés por el método natural, el método biológico, más que por el científico metodológico. No hay mejor calor que el calor de la madre, dicen ellos. Y no hay mejor alimento que la leche materna. Y no hay mejor sonido para el bebé recién nacido que el latido del corazón de su madre. Lo natural siempre será superior a lo artificial, lo biológico a lo científico y lo divino a lo humano. Ya lo dice el viejo proverbio latino: aunque expulses a palos la naturaleza, ella regresa una y otra vez. Bienvenido. Este descubrimiento de los doctores Rey y Martínez nos ayuda a comprender mejor las leyes espirituales. Y yo pregunto, ¿cuál es el mejor método para solucionar el primer problema humano, que es el pecado? ¿Los métodos científicos humanos o el método natural divino? Amigo, ni las proposiciones de la sociología, ni las recetas de la psicología, ni los consejos de la filosofía sirven para quitar la carga del pecado del alma humana. Solo el método divino lo hace, mi amigo. ¿Y cuál es ese método divino? Poner todas nuestras culpas sobre Jesucristo para que Él muera por nosotros en la cruz y para que nos ofrezca gratuitamente una reconciliación con Dios mediante la fe en Jesucristo. El método es infalible.